Bienvenidos a su sesión número 17 de la unidad número 6 de la materia de elementos de contabilidad 2 de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy prácticamente vamos a hacer un repaso entre todos los temas que hemos visto, sí, hasta el día de hoy, lo que serían cuentas de orden, mercancía en consignación, mercancía en comisión, documentos descontados y mercancías en tránsito, que si se fijan ya son algunos temas, ¿sí? Vamos a ir repasando poco a poco. Recordarán que nuestro primer punto que vimos nosotros, sí, después de lo que es la hoja de trabajo, el cierre de operaciones de una empresa, empezamos a ver lo que serían las cuentas de orden. Las cuentas de orden para una empresa es como un recordatorio, es decir, es como poner un post-it para que nosotros podamos recordar algo, para que no se nos vaya a olvidar. No hay que confiar de nuestra mente, ya que luego a veces pues, la mente nos traiciona y podemos olvidar muchas cosas. Dentro de las cuentas de orden, aquí nosotros podemos emplearlas como forma de recordatorio para poder nosotros controlar lo que vendría siendo algunas divisas en cuanto a algunas monedas, ¿sí? De unas cuentas, por ejemplo, las cuentas de bancos, podemos nosotros recordar lo que vendrían siendo algunas contingencias, lo que vendrían siendo algunos recordatorios en cuanto a algo que está ahí pendiente, ¿no? Algo que está por ahí, algo que está ahí marcado, ¿no? Y que nosotros no tenemos que olvidar. Para eso nos servirían nosotros las cuentas de orden. Las cuentas de orden, si se fijan, nosotros las podemos aplicar para registrar lo que vendrían siendo valores ajenos, como nosotros lo que serían mercancías en comisión, consignación, ¿sí? Nosotros veríamos una aplicación de las cuentas de orden para aplicar, para registrar en contabilidad derechos o acciones que son contingentes, es decir, que todavía no han pasado, que están ahí latentes, pero todavía no han pasado. Como por ejemplo nosotros cuando tenemos un juicio, ¿sí? Que algún trabajador esté inconforme, va y se queja en conciliación o arbitraje, entonces ahí es un juicio, un pendiente, ¿sí? Que si nos llega algún citatorio de Hacienda, alguna revisión y de esa revisión salen algunas diferencias y nosotros no estamos conformes con esas diferencias que nos está determinando Hacienda, entonces pues vamos, nosotros nos quejamos, hacemos un juicio, etcétera, pero entonces está ahí latente, ¿sí? Está ahí, no sabemos si ese juicio va a tener para nosotros en contra que tengamos que pagar esas diferencias o simplemente que fue error de Hacienda y que no son esas diferencias procedentes. Entonces nosotros tenemos que considerar todas esas pequeñas diferencias que están latentes, están ahí, pero todavía no son reales, ¿no? Que si contratamos un seguro, ahora sí que contratamos, aseguramos la mercancía, nosotros tenemos que estar bien seguros de cuánta es la cantidad que nosotros tenemos que tener asegurada. ¿Para qué? Para que nuestro almacén no rebase ese el tope, ¿no? Ese máximo. ¿Por qué? Porque puede haber un siniestro y toda la mercancía que rebase de ese tope, pues no estaría asegurada, ¿no? Entonces, son algunos recordatorios, ¿no? Algunos hechos, algunas cosas que están ahí. Y simplemente también pues para duplicar en cuanto al registro de operaciones, nosotros en contabilidad tendríamos que registrar las operaciones en moneda nacional. Pero sin embargo nosotros algunas veces, más ahora que ya se está haciendo lo que vendrían siendo operaciones globalizadas, pues ya tenemos operaciones en euros, en yenes, en dólares, etcétera, y tenemos que pagar en esas divisas. Entonces para llevar el control de esas operaciones nosotros podemos llevar cuentas de orden en diferentes divisas, ¿no? Lo que vendrían siendo bancos en euros, clientes en euros, proveedores en dólares, etcétera, ¿no? Podemos llevar una cuenta complementaria, le podríamos decir, que vendrían siendo las cuentas de orden. Entonces, para eso también nos estarían sirviendo unas cuentas de orden. Recordarán que las cuentas de orden están en la parte inferior de un balance de un estado de resultados, es decir, sí forman en cierta parte de la contabilidad, pero no directamente. Acuérdense que la contabilidad va a registrar hechos realizados, hechos que conciernen a la entidad, hechos que son prácticamente propios que están realizados, consumados, etcétera, de la entidad. Esos hechos por ser contingentes, por ser cosas que no son de la entidad o por ser recordatorios o por llevar el control de algo,
no formarían 100% parte de la contabilidad, sino los tenemos como notas, podríamos decir, como algunos recordatorios, algunas partes que nos vienen a marcar algunos puntos sobresalientes que tenemos nosotros pendientes, ¿sí? Entonces, nosotros esas cuentas de orden no forman directamente parte de la contabilidad, sino nada más están en una forma externa, ¿no? Entonces, tenemos que las cuentas de orden, acuérdense que tenemos todo lo que vendría siendo el balance general, el estado de resultados y en la parte de abajo estarían las cuentas de orden. Las cuentas de orden serían tanto de la naturaleza de balance como de resultados. Tendrían cuentas deudoras y acreedoras. Acuérdense que nosotros para mostrar una cuenta de orden solamente vamos a poner la cuenta, ¿sí?, deudora, pondríamos entre paréntesis cuenta de orden deudora y en la parte de abajo pondríamos su cuenta complementaria, su contracuenta, que es la cuenta de orden acreedora. Pero esa ya sin importe, ya no pondríamos ningún importe, simplemente la cuenta de abajo vendría sin ningún importe. ¿Ok? Bueno, tenemos que vimos el tema de mercancías en consignación. Mercancías en consignación es una parte, sí, un pedacito de lo que es las cuentas de orden. Vimos lo que vendrían siendo que las mercancías en consignación es que una persona le va a dar mercancías a otra persona para que las venda a su nombre, ¿ok? Entonces tenemos aquí que una persona le va a dar mercancías a otra persona para que la otra persona las pueda vender. Entonces, esa vendría siendo la característica de mercancías en consignación. Esta persona va a tener 100% de la propiedad de esta mercancía. No se las va a vender a la otra persona. La otra persona solamente va a tener la mercancía, ¿sí?, como una consignación. Es decir, no es dueña de la mercancía, simplemente está ahí como pendiente. Entonces nosotros tenemos prácticamente que una persona que es dueña de la mercancía y un agente que va de comisionista que va a vender esa mercancía. La otra persona no es dueña de la mercancía, esta persona no es dueña de la mercancía, simplemente esta mercancía está ahora sí que en consignación, en depósito, para que la pueda enseñar, para que la pueda vender, para que pueda realizar las operaciones, pero no tiene la propiedad de la mercancía. Eso es lo importante de esta figura. Y lo importante de esta figura que para nosotros, ahora sí que prácticamente es dejar una mercancía ahí, es de que se pueda realizar una venta. Esa sería una estrategia de ventas, ¿ok? Esta persona estaría ganando una comisión y esta persona estaría ganando que se pueda promocionar su mercancía y que se pueda vender. Esta persona está ganando miles de agentes en esta forma, más si está contratando una cadena, ¿no?, de comercios. Por ejemplo, lo que vendría siendo Grupo Walmart, imagínense todo lo que un agente puede ganar, ¿no? Si esta persona le da su mercancía en consignación a Grupo Walmart, imagínense toda la cantidad de agentes, toda la cantidad de tiendas, no toda la cantidad que puede colocar en el mercado. Y siempre con la imagen y la garantía de Walmart, ¿no? Es el prestigio el que está vendiendo Grupo Walmart. Aunque no sea su mercancía de Grupo Walmart, pues él gana. ¿Por qué? Porque está ganando una comisión a través de esta figura, ¿ok? Entonces, es muy importante que nosotros cuando hagamos la contabilidad, ¿sí?, nosotros, esta persona para estas sí serían cuentas directas, pero para estas serían cuentas de orden, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es su propiedad, no es su mercancía, hasta el momento, ahora sí que es una cantidad real hasta que está ganando una comisión. En ese momento sí se estarían registrando las cuentas directas. Acuérdense que las cuentas de orden se pueden ahora sí que registrar de dos formas, lo que es en forma paralela, que es nada más registrar la contingencia, y cuando la cuenta de orden se convierte en forma real, entonces ya sería un registro cruzado. ¿Por qué? Porque está dejando de ser cuenta de orden y se está convirtiendo en parte de la contabilidad. En ese momento, el comisionista, hasta que ve una ganancia, hasta ese momento es parte de su contabilidad. ¿Por qué? Porque es una ganancia y es parte del dinero que estaría entrando para él, para su negocio, mientras estaría manejando todo lo que vendrían siendo cuentas de orden.
¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Que nosotros, para esta persona que tiene la propiedad de la mercancía, vendría siendo un consignador. ¿Ok? Este es el consignador. Lo que vendría siendo la mercancía. Y en este caso, vendrían siendo aquí un consignatario. Y la ganancia, ¿sí? La ganancia que va a tener aquí vendría siendo la reventa o la comisión, ¿ok? Tenemos que aquí se están celebrando, es bien importante que se celebren los contratos bien establecidos, en donde se pongan qué condiciones son las que se van a tener en esta figura, qué ganancia es la que van a tener, si es sobre ventas nada más o sobre ventas efectivamente realizadas, es decir, que ya se hayan cobrado. ¿Sí? Es bien importante estipular todas esas condiciones, aparte que la otra persona se está quedando, ¿sí? El consignatario se queda con las mercancías, pues que las mercancías se encuentren en buen estado, que estén en un lugar bien, etcétera. También otra cuestión es de que si el consignatario en algún momento quiebra, algún momento tiene problemas económicos y tiene que cerrar, el consignador no tiene ningún problema en ir a recoger su mercancía, recogerla y se acabó y ya, ¿sí? Se disuelve el contrato porque no puede cumplirlo, va a recoger su mercancía, a lo mejor cobrará alguna cuota, ¿por qué? Porque pues estuvo dañado según como lo tengan estipulado en el contrato, pero va y recoge su mercancía y se acabó. Es decir, la mercancía no puede entrar dentro del remate de que si esta persona está en liquidación o tiene problemas de solvencia, ningún proveedor o acreedor puede irse contra esta mercancía. ¿Okay? De ahí la importancia que esta mercancía esté bajo un contrato, que celebremos, y eso es la parte más importante, ¿no? El contrato que se debe de realizar. Ahora, acuérdense que un contrato no puede ser también en forma escrita, también existe en forma verbal. Claro que ahí tendrían que demostrarse la parte del contrato, ¿ok? Bueno, entonces nosotros aquí en esta parte, por eso Grupo Walmart o algunas cadenas de supermercados, sí, es muy importante que manejen toda esta figura. ¿Por qué? Porque si tienen algún problema de solvencia, algún juicio, etcétera, las otras personas no pueden irse contra la mercancía que tienen aquí, a no ser que sea propiedad de las cadenas de supermercados. De ahí en fuera no pueden disponer nadie de esta mercancía. ¿Por qué? Porque el propietario no es este consignatario, el propietario es el consignador. Mientras demuestre la propiedad de la mercancía, esta persona puede disponer de esta mercancía, no esta persona. Esta persona solamente su cuestión es venderla, enseñarla y se acabó, pero nunca tiene la propiedad. Simplemente es un intermediario entre lo que es el dueño y los consumidores, nada más. Pero la mercancía, la propiedad es de este, ¿ok? Es bien importante que no perdamos esa figura, ¿no? Ese hecho. Vimos también que lo que vendría siendo una mercancía en comisión, que es muy semejante, solamente están cambiando los nombres, los artículos que están, ahora sí que seleccionando, que están rigiendo esta figura, ¿sí? Nomás para nosotros cambiarían los nombres, lo que vendría siendo aquí un comitente, ¿sí? Se está firmando un comitente, y acá de este lado un comisionista. También va a regirse con una comisión. Entonces es bien importante que nosotros, de todos modos, aunque sea en consignación o en comisión, para nosotros va a ser el mismo tratamiento, ¿ok? Sí, que una persona va, le deja mercancía a otra y la otra persona es responsable en cierta forma porque se queda con la custodia de la mercancía, pero no es su mercancía, no es su propiedad, no es de él. ¿Ok? No puede disponer de esa mercancía, etcétera, y siempre tiene que informarle los movimientos y el estado de las mercancías y de las operaciones a esta persona, la que tiene la propiedad de la mercancía. Esta persona va a utilizar lo que vendrían siendo cuentas de orden, y esta persona vendría siendo la persona que va a tener la propiedad y va a utilizar las cuentas en contabilidad, ¿ok?
Es bien importante que nosotros diferenciemos, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una figura de consignador, las cuentas directas o las cuentas de orden que vamos a tener serían en cuanto al consignador, o sea, mercancía en consignación, ventas de mercancías en consignación, consignatario, etcétera. ¿Sí? Si nosotros tenemos comisión, pues entonces vamos a tener comitente, que sería y comisionista. ¿Sí? Mercancías en comisión, ventas de las mercancías en comisión, gastos de las mercancías en comisión y comisionista. Es importante que nosotros no mezclemos términos, es decir, que digamos mercancías en consignación y pongamos comisionista, ¿no? O que digamos mercancías en comisión y pongamos consignatario. Entonces no hay que mezclar términos. Si nosotros tenemos celebrado un contrato que diga mercancías en comisión, ok, entonces vamos a tener comitente y comisionista y mercancías en comisión. Si nosotros tenemos celebrado un contrato y dice mercancías en consignación, ok, entonces vamos a poner mercancías en consignación, el consignatario, sí, y vamos a ponerle consignador. Entonces es bien importante que nosotros en el contrato estipulemos y en la contabilidad registremos las cuentas de acuerdo al contrato que estemos celebrando, ¿ok? Bueno. Entonces, en ambas figuras, la persona que tiene la propiedad va a manejar cuentas directas en contabilidad y la persona que no tiene la propiedad va a manejar cuentas de orden, ¿ok? Bueno, entonces, vamos con otra parte. Otra parte que nosotros estuvimos manejando vendría siendo lo que son los documentos descontados o endosados. ¿Cuál es la figura principal de esto? Ok, yo tengo un papel, tengo un pagaré, y ese pagaré alguien me lo va a pagar a cierto tiempo. Pero ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a necesitar el dinero, no me puedo esperar 30, 60 días, necesito dinero en este momento y entonces lo que tengo que hacer es ceder los derechos para que otra persona lo pueda cobrar y yo mientras la otra persona no me va a pagar el 100% de la factura, sino que me va a pagar una parte. Es decir, me lo va a descontar. Me va a descontar los intereses a través del tiempo regresando ese interés. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esta figura, es importante, ¿sí?, distinguir en que una persona tiene el documento y se lo va a ceder a otra persona. ¿Ok? Para que otra persona, que es la que me debe, sí, se la pague a esta, ¿ok? En el momento que no le pague el documento esta persona, que es la que lo debe, sí, en este momento esta persona me va a avisar, oye, no me pagaron, ten tu documento porque no me lo pagaron, me vas a tener que pagar una comisión porque no te lo pagaron. Esta persona va a ir con y va a tenérselo que cobrar. Es decir, nosotros, aunque estemos cediendo un documento, recordarán que nosotros no vamos a ceder la responsabilidad de cobrarlo. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro esa figura de que aunque nosotros descontemos un documento, endosemos un documento, nunca vamos a perder la obligación de cobrarlo, ¿ok? Entonces, nosotros al endosar un documento, en el dorso, o sea, atrás del documento, vamos a poner a la orden de, ¿sí? Y ya pongo la persona que es el nombre de la persona que se lo estoy endosando. La otra persona con ese documento endosado en la parte de atrás, pues va a ir con el cliente y le podrá cobrar el documento, ¿ok? Bueno, entonces, recordarán también que ese documento es bien importante que nosotros, cuando endosemos el documento, no el dinero que recibamos de esta persona, no manejemos un descuento, ¿sí? Nosotros podemos tener dos formas de registro al hacer este endoso. Nosotros podemos hacer el registro cancelando nuestro cliente o nuestra cuenta por cobrar y manejando la contingencia en una cuenta de orden. O simplemente manejamos directamente documentos descontados o endosados y marcamos sin cancelar la cuenta del cliente. Hasta que nos avisan que se ha cobrado este documento, hasta entonces nosotros vamos a cancelar la figura de este cliente en contabilidad. Mientras no.
¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros en contabilidad debemos de registrar esa contingencia, debemos de registrar que no usamos un documento. Ahora, los documentos estoy hablando en cuanto a pagarés, letras de cambio. Las facturas también son importantes y también se pueden endosar. Es decir, nosotros podemos hacer lo que se denomina un factoraje financiero. En cuestión de facturas es bien importante que cuando realicemos una venta firme el cliente de conformidad la factura, porque en ese momento se convierte en un instrumento, ¿sí? Ahora sí que un instrumento financiero, en donde el cliente se está obligando a pagar esa factura en 30 días. Es importante que la factura tenga la firma del cliente de que está recibiendo de conformidad y que tenga una cláusula de cuántos días son los que tiene de crédito. ¿Por qué? Porque son las condiciones para que esa factura en un momento dado, ¿sí?, yo pueda endosarla o pueda cederla a otra persona y se denominaría factoraje financiero. Es la misma figura, ¿sí? Es lo mismo que endoso de documentos. Yo tengo aquí la factura que voy a tener que cobrar en 30 días. Estoy en el día 3, 4, no me puedo esperar 25 días para cobrarla. Entonces, ¿qué hago? Yo cedo esta factura a esta persona y esta persona va a podérsela cobrar aquí al cliente, ¿no? A cabo de 25 días. Esta persona me va a pagar lo equivalente de la factura menos un interés, ¿por qué? Por descontarla, ¿sí? Por a través del tiempo me la va a descontar. Entonces vendría siendo el descuento de esta factura y vendría siendo la figura de factoraje financiero. ¿Ok? De la misma forma, el factoraje financiero nosotros tenemos que registrar de dos formas esa operación, cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Cancelando la cuenta de clientes, pero utilizando cuentas de orden para registrar la contingencia, o no cancelo la cuenta de clientes, sino simplemente manejo una cuenta de documentos endosados o descontados y que en el momento que me avisan que el cliente ya pagó, en ese momento cancelo esa cuenta y podré cancelar mi cuenta de clientes, ¿ok? Pero hasta el momento que ya me pague el cliente o le pague a ese cliente a una persona que se lo endosé, ¿no? Otro tema vendría siendo mercancías en tránsito. Mercancías en tránsito, nosotros vimos que simplemente comprar una mercancía no está cerca de nuestras instalaciones, va a tardar tiempo y nosotros tenemos que evaluar la forma como esa mercancía va a llegar a nosotros, ¿ok? La ventaja de esa mercancía es que nosotros estamos denominando que esa mercancía no está en nuestras instalaciones, esa mercancía va en camino. Por consiguiente, nosotros tenemos que registrar esa mercancía en alguna cuenta que no refleje la cuenta de almacén directamente. ¿Por qué? Porque almacén, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar bien el control de las entradas y de las salidas físicas de las mercancías. En este caso, la mercancía no ha llegado. Entonces, por consiguiente, no podemos registrarla en almacén, ¿ok? Y entonces, por consiguiente, esa mercancía es una mercancía puente. Es decir, cuando llegue la mercancía, se cancelará esa mercancía, esa cuenta, ¿ok? Se cancela esa cuenta cuando la mercancía ya llegó a nuestras instalaciones. Entonces, por eso es importante que manejemos esa cuenta. ¿Por qué? Porque nos está denominando que esa mercancía no está en nuestras instalaciones, que apenas viene en camino. También a nosotros, al reconocer esa mercancía, estamos reconociendo que la mercancía tiene cierto riesgo, es decir, al correr, al venir la mercancía, en el camino puede ocurrir que se pueda dañar, puede ocurrir que al pasar la aduana se pueda, ahora sí que se pueda perder, que se puedan venir incompleta, etcétera, ¿no? Entonces toda esa mercancía puede sufrir algo, ¿no? Entonces utilizamos también esa cuenta de mercancías en tránsito para denominar que esa mercancía no está en nuestras instalaciones, viene en camino, pero que sí puede correr algún riesgo. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos toda esa cuenta. Ahora, esa cuenta se va a ver afectada mientras las mercancías no lleguen a nuestro almacén. Es decir, si nosotros pagamos impuestos, fletes, todos los gastos relacionados a esta mercancía, vamos a manejarla en esa cuenta. En el momento que la mercancía llegue al almacén, ya manejaremos la cuenta de almacén o
compras, ¿no? Según el método de registro que hayamos seleccionado, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ahora sí que con un caso práctico, ¿sí? Ya que ahora sí que dimos un repaso de todas esas cuentas, de todo lo que vendría siendo documentos endosados, cuentas de orden, mercancías en comisión, en consignación y mercancías en tránsito. Acuérdense que la única cuenta que no estaría utilizando cuentas de orden vendrían siendo esas mercancías en tránsito. Entonces, mercancías en tránsito se está ocupando cuentas directas, no cuentas de orden. Lo que serían mercancías en comisión o en consignación se están ocupando cuentas de orden para la persona que no es dueña de la mercancía, para la otra persona sí se está ocupando sus cuentas directas, pero tendría que diferenciarse que es una mercancía en comisión o en consignación. Y la de documentos endosados o descontados sí podría manejarse cuentas de orden o manejarse en otra cuenta directamente para que nosotros reflejamos la contingencia, ¿no? Entonces, si se fijan, todo va relacionado con nuestro primer tema, la mayoría de las veces, con cuentas de orden. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuentas que serían cuentas de orden. ¿Ok? Vamos a empezar con este caso. Este caso es de una empresa que se llama Campanita S.A., se dedica a la compra y venta de artículos escolares y al mes de febrero sí se tienen las siguientes saldos iniciales, ¿no? Fíjense bien, tenemos bancos, almacén, clientes, documentos por cobrar. Ya en el momento que nosotros vemos almacén, pues ya estamos nosotros denominando lo que sería lo que son inventarios perpetuos. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a seguir analizando documentos por cobrar, o sea, quiere decir que tiene pagarés o letras de cambio que le pueden pagar a él, un edificio, proveedores, documentos por pagar, acreedor hipotecario, es decir, tiene deudas a largo plazo, utilidad del ejercicio, capital social, ventas y costo de ventas. Entonces, fíjense bien, ya tengo la cuenta de costo de ventas. Entonces, nosotros al ver costo de ventas y almacén, ya podemos deducir que se está tratando de ahora sí que de un método de inventarios perpetuos. Fíjense bien cómo ya estamos en esta parte, ya delimitando que sería inventarios perpetuos. Es decir, nosotros, acuérdense que tenemos dos métodos de registro, inventarios perpetuos y método analítico. La diferencia básicamente entre estos dos métodos es que inventarios perpetuos vamos a utilizar o vamos a saber un costo de ventas cada vez que realicemos una venta. En el método analítico vamos a llevar más analíticamente todas las operaciones, todas las cuentas, pero hasta el final de la operación, hasta el final del periodo, vamos a determinar nuestro costo de ventas. En este caso no es así. En este caso nosotros tenemos ese costo de ventas cada vez que realicemos una venta. Entonces, vamos a ver qué es productos financieros, gastos de operación, gastos financieros, otros productos y otros gastos. Entonces, fíjense bien cómo estamos seleccionando, estamos viendo todas las cuentas, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que es el 2 de febrero, se realiza una importación de artículos por la cantidad de 120,000 pesos. Cantidad que es pagada mediante una transferencia bancaria, ¿ok? Entonces, proveedor nos envía por medio de FedEx a México, nos está enviando la mercancía. Entonces, vamos, como no está la mercancía en nuestro almacén, acuérdense que ahorita estamos en inventarios perpetuos vamos a manejar la cuenta de almacén y costo de ventas, ¿ok? Esas son las cuentas básicas en inventarios perpetuos. Entonces vamos a manejar la cuenta de mercancías en tránsito, ¿por qué? Porque estamos manejando almacén. Si nosotros tuviéramos ahora sí que un método analítico, manejaríamos compras en tránsito, ¿ok? Pero en este caso estamos manejando almacén, inventarios perpetuos y vamos a manejar la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque la mercancía no ha llegado a nuestras instalaciones, ¿ok? Entonces manejamos mercancías en tránsito contra la salida de dinero de bancos. Entonces fíjense cómo se está seleccionando, está realizándose toda esta operación. Mercancías en tránsito, cargo
con abono a bancos, que es la salida y disminución de dinero. Mercancías en tránsito es una cuenta de balance a lo que es deudora. Estoy aumentando con lo que vendría siendo cargos. Bancos es una cuenta de balance que está disminuyendo con abonos, ¿ok? Cargo, abono. ¿Ok? Entonces sería 120,000 pesos. Vamos con la siguiente operación. La siguiente operación es un pago de sueldos, ¿ok? Estamos pagando sueldos por 110,000 pesos menos impuestos de 12,000 pesos. Entonces esa operación ya la deben de supermanejar porque es una operación que vimos hasta dentro de nuestro curso pasado. Como vimos que esos 110,000 pesos son el gasto. Entonces fíjense bien, sería cargo a gastos de operación, toda mi cantidad de dinero, que serían los 110,000 pesos, y abono la parte de impuestos por pagar, que la parte que estaría yo reteniendo. Fíjense bien cómo son esos 12,000 pesos, y la salida de dinero de bancos, ¿ok? Está saliendo el dinero de bancos. Entonces, la siguiente operación, la número 3, para no tener el problema de solvencia que nosotros por lo general se tiene, vimos que había la cuenta de documentos por cobrar. Vimos que en la cantidad de documentos por cobrar teníamos una cantidad considerable y entonces vemos que tenemos que descontar un documento. O sea, no descontamos todo, sino simplemente una parte. Fíjense cómo estamos descontando 115,000 pesos. Pero no nos van a pagar los 115,000 pesos, nada más nos van a pagar 95,000 pesos, ¿ok? Menos una comisión de 110 pesos. Fíjense bien cómo entonces en bancos estaría entrando 95 menos la comisión de 110, nos estaría dando la cantidad de 94,890. Fíjense cómo a bancos entran 94,890. Gastos financieros prácticamente es la diferencia, ¿sí?, de lo que sería los 115. Fíjense cómo gastos financieros está entre la diferencia de 115,000 y de 94,890. ¿Cómo estamos teniendo gastos financieros? Entonces, cargo a bancos 94,890. Cargo a gastos financieros 20,110 y abono a documentos descontados por 115,000 pesos. Aquí me fui por el método de registro directamente a contabilidad, no estoy ocupando cuentas de orden, por lo tanto no puedo cancelar documentos por cobrar, sino simplemente la cantidad de documentos descontados. Vamos con la siguiente operación, ¿sí? La número 4. Nos está diciendo que se va a contratar un comisionista y por lo cual nosotros le mandamos mercancías, ya hicimos nuestro contrato, ya lo firmamos y le estamos mandando mercancías por 195,000 pesos. Él va a ganar una comisión del 10%, ¿sí? Y las mercancías se les va a aumentar el 50%, ¿ok? De los 195, entonces estoy ahora sí que mandando mercancías en comisión y estoy sacando mi mercancía del almacén. ¿Okay? Está saliendo mercancía del almacén y sería mercancías en comisión. Ok, vamos con la siguiente. Se realiza una venta, ¿sí?, de artículos, de nuestros artículos, fíjense bien, con un costo del 50%. Entonces nosotros estamos prácticamente cobrando porque es una venta al contado. Entonces, contra ventas de 95,000 pesos y lo que vendría siendo IVA por pagar. Entonces, fíjense bien cómo cargo 109,250 pesos, abono 95,000 pesos, que sería la venta, y el 15% del IVA, que serían 14,250. Entonces, sería ahora sí que la suma de abonos 109,250, suma de abonos 109,250, ¿ok? No se olviden de registrar el costo de ventas porque estamos en el método de inventarios perpetuos. Entonces, cargo costo de ventas por 47,500 y abono almacén por 47,500. Fíjense bien cómo estoy cargando y abonando, ¿ok? Vamos con la siguiente parte. En la siguiente parte, la número 6, nos están diciendo que por el envío de la mercancía que se está dando de importación vamos a tener que pagar los fletes de 2,000 pesos. Como la mercancía no ha llegado a nuestras instalaciones, no puedo ocupar la cuenta de almacén, ¿sí?
seguiría ocupando la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía nuestra mercancía con nosotros. Entonces ahí tengo la cuenta de mercancías en tránsito contra bancos, ¿ok? Cargo mercancías en tránsito, lo estoy aumentando y abono bancos, ¿ok? Fíjense entonces bien, se realiza una compra al contado por los 100,000 pesos masiva y se está realizando un cheque para el pago de esta operación, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo está entrando mi mercancía a almacén, entra, ¿ok? Lo que vendría a ser su correspondiente IVA acreditable, el 15%, y sale de banco 115,000 pesos, ¿ok? Sale prácticamente el dinero. Entonces, cargo a almacén, cargo IVA acreditable y abono a banco la salida de 115,000 pesos, ¿ok? Vamos con la siguiente operación, la número 8. Nos está diciendo que prácticamente nuestro comisionista vendió el 10% de las mercancías que le enviamos. Entonces, fíjense bien cómo vamos a ponerle el 10%. Se acordarán que nosotros le mandamos los 195,000 pesos de mercancía. Entonces, prácticamente nuestro costo, ¿sí? Serían 19,500, ¿ok? ¿Sí? Y mercancías en comisión, fíjense bien cómo le estamos disminuyendo. Cargo al costo, que sería el costo de las mercancías en comisión. Tengo que distinguir el costo de ventas de mis mercancías del costo de ventas de la mercancía en consignación, en comisión, perdón. Entonces, por eso tendría que diferenciarlo, ¿no? Abrir otra cuenta. Entonces, cargo nuestro costo de ventas de las mercancías en comisión y abono mercancías en comisión los 19,500. Ahora, lo que vendría siendo nuestro comisionista, sí, que sería la parte de deudores, la parte de la venta. Acuérdense que los 19,500 es nuestra mercancía. A esto le voy a sumar el 50% de la operación. Entonces vendrían siendo 19,500, el 50% más, ¿sí? Entonces me daría la cantidad de 29,250. ¿Ok? Con su respectivo IVA por pagar de 4,388. Fíjense cómo ese IVA también lo tengo que registrar, porque como el responsable de las operaciones soy yo, sí, es que soy ahora sí que obligada a pagar los impuestos de todas las ventas que se realicen, soy yo. Entonces, no es el comisionista no es ni su mercancía. Entonces, la que soy responsable de pagar el IVA, etcétera, soy yo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ventas de mercancías en comisión, ¿sí? Abono 29,250, su IVA de 4,388 y cargo lo que vendría siendo 33,638. Fíjense cómo está todo en equilibrio, ¿sí? Todo lo estoy equilibrando. Bueno, vamos a la siguiente. Nos están diciendo que está llegando la mercancía de la aduana, ¿sí? Y tenemos que pagarle 2,000 pesos a nuestro agente aduanal para que empiece todos los trámites de la desconsolidación y salida de la mercancía de la aduana. Entonces se realiza un cheque bancario por esa operación. Ahí tengo que son pagos anticipados. Acuérdense que pagos anticipados se estaría ocupando por las cuentas que todavía no sé si se van a realizar o no se van a realizar. No sé en realidad si se va a gastar todos los 2,000 pesos, va a ser menos, va a ser más, no sé, ¿no? Entonces, por eso estoy registrando ahorita uno de pagos anticipados. Entonces, pagos anticipados 2,000 pesos para ver después que hagamos cuentas, el agente aduanal y yo, y la salida de dinero de bancos. Entonces, cargo pagos anticipados con nuestra salida de dinero de bancos, que serían 2,000 pesos. Bueno, vamos con la siguiente, la número 10. Nos están avisando que el documento que endosamos lo cobraron sin ningún problema, ¿ok? Entonces yo ya puedo cancelar la cuenta de documentos endosados. Acuérdense que documentos descontados lo tendríamos abonado. En este caso lo estoy cargando, ¿ok? Cargo documentos endosados y cancelo la cuenta de documentos por cobrar, porque ya lo cobraron sin ningún problema. Si no hubieran cobrado esto, pues de todos modos cancelaría la cuenta de documentos endosados, ¿sí? A lo mejor cancelo la cuenta de documentos por cobrar y lo estaría mandando a una cuenta que sería documentos en protesta,
¿ok? Acuérdense que tienen que utilizarse a cuenta de documentos en protesta para identificar los documentos que ya estoy teniendo problemas, ¿no? Y la salida de dinero de bancos, ¿por qué? Porque pues ahora sí que prácticamente nosotros vamos a tener que devolver ese dinero a la persona que me pagó el documento. Entonces, por eso es importante que utilicemos todas estas cuentas. Hay que, en dado caso que hubiera problemas, se quita, de todos modos se hace ese mismo asiento, pero sale dinero de bancos y se manda a documentos protestados, ¿ok? Se cargaría documentos protestados con abono a bancos, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente, el número 11. Nos están diciendo que la mercancía importada está llegando prácticamente a nuestras instalaciones y entonces nos están desglosando el siguiente, ahora sí que los siguientes gastos, ¿no? Se están gastando maniobras por 200 pesos, el agente aduanal nos está cobrando 300 pesos por todo el trámite, nos están cobrando impuestos entre el IVA, el DTA, el ADV, etcétera, por 250, la desconsolidación, es decir, sacar la mercancía de ahí del tráiler o del contenedor, lo están sacando y lo están vaciando, nos están cobrando 120 y en total nos está dando un importe de 870, más un IVA de 93 pesos nos está dando la cantidad de 963 pesos. Entonces, yo le di 2,000 pesos menos 963, pues prácticamente serían 1,037 pesos que estaría a favor nuestro, ¿no? Entonces, aquí están, ¿sí? El cargo almacén, con su respectivo IVA acreditable. Ahora sí ya estoy poniendo la mercancía en almacén porque ya la mercancía está llegando a nosotros. Entonces ya no estoy utilizando la cuenta de mercancías en tránsito porque ya está con nosotros la mercancía. Si todavía no estuviera con nosotros esa mercancía, seguiría manejando la cuenta de mercancías en tránsito, ¿ok? Entonces, pagos anticipados, cancelo la partecita que no se ha ocupado y lo que vendría siendo almacén, ahora sí, los 122,000 pesos, serían 120,000 más 2,000 de un flete que hubo, serían 122,000 y cancelo la cuenta de mercancías en tránsito, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo se están haciendo los movimientos. Cargo almacén, todo lo que vendrían siendo todos los gastos, todo lo que se está gastando, cargo a IVA acreditable, abono a pagos anticipados para disminuir toda esa cantidad, cargo a almacén todo lo que es la mercancía y todos los gastos relacionados que he tenido que pagar por esa mercancía, cargo a almacén y abono a mercancías en tránsito, ¿no? Toda esa parte para disminuirla, ¿ok? Todo lo que llegó de mercancías en tránsito. Vamos con la siguiente. Se paga la mensualidad de la hipoteca por 12,000 pesos, se realiza un cheque por cierta cantidad, entonces estoy disminuyendo mis acreedores hipotecarios, ¿ok? Entonces, como acreedores hipotecarios es una cuenta de pasivo, ¿sí? Entonces yo para disminuirla la estaría cargando, ¿ok? Cargo a acreedores hipotecarios y hago la salida de banco, ¿sí? Por 12,000 pesos. Entonces, la siguiente de la mercancía que tenemos en comisión nos avisa que se tienen que pagar gastos por publicidad, almacenaje y custodia por 12,000 pesos, cantidad que se está descontando del comisionista que nos lleva toda nuestra cuenta a cargo, ¿no? Entonces vendría siendo gastos de las mercancías en comisión por 1,200 pesos, ahí tenemos nuestro cargo, ¿sí? Y nuestro abono a la cuenta de comisionista. Fíjense cómo estoy cargando y cómo estoy abonando, ¿ok? Comisionistas. Entonces, la comisionista es una cuenta deudora, ¿sí? De activo. Entonces, yo al estarla abonando, acuérdense que las cuentas de activo se cargan para aumentarla. Como en este caso le estoy disminuyendo, entonces le estaría abonando, ¿ok? Abono lo que vendría siendo comisionista. Entonces, la siguiente dice que nos realiza el comisionista una segunda venta a contado por 20,000 pesos más su IVA, ¿no? De las mercancías que le enviamos. Entonces, 20,000 pesos de las mercancías que le enviamos
Entonces, costo nuevamente de las mercancías. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos está costando son 20,000 pesos directitos de las mercancías que nosotros le enviamos. ¿Ok? Costo. Y nuestra cuenta de mercancías en comisión, fíjense cómo se ve disminuida. ¿Ok? Cargo al costo de las mercancías en comisión y abono a mercancías en comisión los 20,000 pesos. Comisionista prácticamente es la venta, acuérdense que es el 50% más, entonces si son 20,000 pesos, el 50% sería 40,000 pesos, su IVA por pagar de 6,000. Fíjense entonces cómo ahora estoy poniéndole 40 más 6,000 del IVA serían 46,000, ¿no? Del comisionista. Vamos con la última operación, me parece. El comisionista cobra sus comisiones y la diferencia nos la hace llegar mediante giro bancario a nuestra cuenta, ¿ok? Entonces, descuenta, realizó 2 ventas, prácticamente fueron a contado, o sea que sí las copagaron. Prácticamente tiene de nuestro dinero 22,250 más 40,000, sería la cantidad de 69,259. Dijimos que era el 10% de sus comisiones, entonces son 6,925. Ahora, fíjense bien cómo nosotros estamos poniendo ahí, ¿sí? Cobró de la primera venta, fueron 33,638 porque está parte del IVA. La segunda venta fueron de 46,000 pesos, considerando el IVA, menos 1,200 que tuvimos que pagar por la publicidad y almacenaje, y menos sus comisiones que le estamos determinando en la parte de arriba de 6,925. Fíjense cómo en realidad nuestra cuenta al final ya sin nada estarían quedando 71,513, que es lo que nos estaría regresando. Entonces vamos a tener que hacer doble registro aquí. Vamos primero a registrar lo que sería el gasto de sus comisiones, cargo a gastos de las mercancías en comisión, porque son sus comisiones, 6,925, disminuyo su cuenta, que serían comisionistas, por 6,925, ¿ok? Cargo a bancos, porque es lo que nos está enviando en nosotros, que serían 71,513, y disminuye lo que son comisionistas por 71,513. Fíjense cómo está disminuyendo. ¿Ok? Vamos a ver cuenta por cuenta, vamos a tener las operaciones poco a poco. Es difícil ahorita este ejercicio porque ya estamos mezclando todas las operaciones, ya no estamos con un punto en específico, ya estamos combinando todo lo que hemos visto durante el curso y aparte estamos viendo saldos iniciales. Entonces por eso un poquito la dificultad del ejercicio, ¿no? De estar combinando todos los saldos y todos los movimientos. Pero esta empresa la vamos a seguir haciendo durante las 3 sesiones siguientes. Sí, durante las siguientes sesiones las vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces les va a quedar una actividad también de tarea de esta empresa, dándoles seguimiento para que vean cómo se están haciendo las operaciones. Y el chiste de todo esto es ver cómo se mezclan todos los tipos de conceptos, de temas que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Entonces estamos manejando ahorita, fíjense bien, lo que serían mercancías en tránsito, documentos descontados, mercancías en comisión, ¿ok? Y prácticamente, ¿no? Sí, ahorita no hemos manejado cuentas de orden porque no hemos dado nosotros mercancía, no nos la han dado en comisión, ¿ok? Pero bueno, vamos a manejar un poquito toda esta parte. Vamos a empezar primero con los saldos iniciales de algunas cuentas, no son todas porque no puse más que las que vamos a ocupar ahorita. Ustedes haciendo su práctica van a tener que poner todos los saldos iniciales de todas las cuentas para que vean cómo se están manejando todas. Entonces todos los saldos iniciales, recuerden que la suma de cargos y suma de abonos de todos los saldos iniciales tienen que quedar 0. Entonces por eso es importante que pongan todos los saldos iniciales. Entonces fíjense bien cómo están los saldos iniciales de las cuentas que estamos manejando aquí. Entonces vamos a manejar la primera, que vendría siendo que estamos enviando mercancía, estamos manejándola. ¿Cómo estamos? Perdón, estamos comprando mercancía en tránsito,
que todavía no llega con nosotros. Fíjense cómo aumentamos mercancías en tránsito, el número 1, y sale el dinero de bancos por 120,000 pesos, ¿ok? Cargo 120,000 a mercancías en tránsito y abono a bancos 120,000 pesos. Vamos con la siguiente. La siguiente, fíjense cómo estoy aumentando gastos de operación, ¿sí? Cargo gastos de operación, abono bancos 98,000 y abono impuestos por pagar por 12,000. Vamos con la siguiente. ¿Cómo estoy en este caso? Documentos descontados, ¿sí? Lo estoy abonando 115,000 pesos, ¿sí? Gastos financieros 20,110, disminuye mi cuenta de bancos, ¿ok? Vamos con la siguiente. Mercancías en comisión, mando mercancías con mi comisionista, cargo 195,000 y disminuye almacén por 195,000. Fíjense cómo la siguiente, ¿sí? La número 5, estamos realizando la primera venta de nuestra mercancía, porque son ventas de nosotros, no tienen que tener problema. Registro mi venta, su correspondiente IVA por pagar, ¿sí? La salida del almacén de esa venta y el costo de ventas, ¿ok? Ese ya es más que visto, ¿no? Ahora, mercancías en tránsito, pago un flete, ¿sí? Cargo mercancías en tránsito por 2,000 y sale dinero de bancos por 2,000. La número 7, lo que vendría siendo almacén, aumenta 100,000, hago una compra, eso no tiene nada que ver, o sea, ninguna complicación, cargo almacén, cargo con su IVA y la salida de bancos, ¿ok? Vamos con la siguiente, la número 8, estamos vendiendo mercancías en comisión. Fíjense cómo está saliendo la mercancía en comisión, cómo disminuye y aumenta mi costo de la mercancía en comisión. ¿Sí? También vean cómo está aumentando las ventas de las mercancías en comisión y cómo está aumentando la cuenta de comisionista, ¿ok? Vamos con la siguiente. La número 9, estoy realizando el pago anticipado de la mercancía de comisión. Sí, vamos con las siguientes. Cómo estoy descontando el documento, documentos por cobrar, me están avisando que no hubo problema del documento que descontamos, entonces cancelo la parte de documentos descontados y cancelo documentos por cobrar. Vean como el número 11 está llegando la mercancía en tránsito, disminuye mercancía en tránsito y aumenta mi almacén, ¿ok? Vamos con la número 12, cómo estoy pagando al acreedor hipotecario. El número 13, fíjense cómo están descontando lo que vendría siendo los gastos en comisión del comisionista, ¿ok? La número 14, fíjense cómo mercancías en comisión está aumentando, ¿sí? Bueno, está disminuyendo, perdón, los 14,000 pesos. Y la número 15, cómo se está haciendo el descuento de las comisiones y cómo está regresando el dinero el comisionista que tenía a nuestro favor, ¿no? Entonces, ahora prácticamente ustedes van a realizar las mismas operaciones y las mismas secuencias, pero por el mes de febrero, igualito, nosotros llegamos hasta el día 18, 17 me parece, ustedes van a hacer del 18 al 27, con las mismas operaciones, la misma empresa, para que vean cómo se están combinando las operaciones. Van a ser el mismo tipo de operaciones, mercancías en tránsito, mercancías en comisión, mercancías, ahora sí, en lo que vendría siendo documentos descontados, todo cómo se está llevando. Ustedes van a darle la secuencia, ¿ok? Para que puedan realizar las operaciones. No olviden empezar a realizar la práctica desde un inicio, ¿sí? Las 15 operaciones que nosotros hicimos, para que ustedes empiecen a partir de la operación número 16, ¿ok? No me queda más que decirles que si tienen alguna duda al respecto, consulten a su tutor, realicen su actividad y le envíen por el email correspondiente. Por su atención, muchas gracias.